Vamos a continuar con esta serie desde hace un par de meses hemos venido estudiando el odio, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido de esta serie que hemos estudiado? Y dentro de esta serie que se titula El odio, vamos a hablar hoy acerca del perdón. Vamos a hablar acerca del perdón. Este es el séptimo tema dentro de esta serie del odio y se titula El perdón. ¿Está listo en Mateo capítulo 18, verso 21? Dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Dentro de esta serie, mis hermanos, que hemos estado estudiando del odio, específicamente el odio humano, porque hay un odio de Dios. La Escritura presenta el odio de Dios como un celo santo de Dios, en donde a través del cual se manifiesta la disciplina, la ira de Dios para sus hijos, ¿verdad? Con el propósito de hacerles volver al camino. Pero la vida cristiana, mis hermanos, la verdadera vida cristiana debe ser entendida en dos grandes sentidos, en dos grandes ángulos. La relación del hombre hacia Dios como primer lugar y la relación del hombre, hacia su semejante. Son los dos grandes ángulos de la vida cristiana. ¿Alguien de ustedes se acuerda de los 10 mandamientos de Éxodo 20? Si no, se los vamos a dejar de tarea que se los memoricen. Pero los primeros 4 mandamientos, que es: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acordarte del día de reposo. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación del hombre hacia ¿quién? Hacia Dios. Y los siguientes 6, la relación del hombre con el hombre, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Entonces, en alguna ocasión, en cierta ocasión, un maestro de la ley le preguntó al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la vida cristiana tiene que ser entendida como una responsabilidad hacia Dios y una responsabilidad hacia el semejante, hermanos, hacia el hombre. Aquel cristianismo que pretenda solo estar bien delante de Dios es un cristianismo incompleto, falso. En palabras del apóstol Juan, cuando dijo que aquel que dice amar a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso. Pero aquel que ama a su hermano pero no cumple con Dios, entonces pues, está igual o peor, ¿verdad? Entonces la vida cristiana, mis hermanos, el verdadero cristianismo se centra en el cumplimiento o la responsabilidad de estos dos aspectos fundamentales: la relación para con Dios y la relación para con los hombres. El apóstol Santiago habla de la verdadera religión, ¿se acuerdan? Y dice que la verdadera religión es ayudar a las viudas, a los huérfanos, al necesitado. Ahí no habla de la salvación por obras. Ahí habla de la responsabilidad del nuevo nacido que tiene para con su semejante. Es decir, la verdadera forma de agradar a Dios es agradándolo a Él y cumpliendo para con tu semejante. El vivir un cristianismo que aparentemente se centre solo en Dios es incompleto o falso. Por eso es que Jesús advertía constantemente acerca de los fariseos y decía: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. O sea, nota cómo tiene que haber una coherencia entre la doctrina, la enseñanza y nuestra vida. De otra forma no hay cristianismo, mis hermanos. Y es ahí en donde temas como este del odio, series como esta cobran mucha relevancia, porque son temas que nos instruyen y nos animan a la relación con el prójimo, a la relación, a la responsabilidad que tenemos con nuestro semejante. Amén. Fíjense, dentro de las relaciones humanas que tenemos cotidianamente, mis hermanos, cuando hablo cotidianamente hablo de su trabajo, de su escuela, de su matrimonio, etcétera. Dentro de las relaciones humanas que tenemos cotidianamente, la Biblia está llena de ejemplos, de dos tipos de ejemplos llenos de alegría, de satisfacción,
de gozo, pero también la Escritura nos presenta pasajes donde hay tristezas, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay inseguridad, temores, etcétera. Todos hemos experimentado esos dos ángulos de la vida, ¿verdad? Hemos experimentado satisfacciones en la vida, pero también hemos experimentado tristezas o sufrimientos en la vida cristiana. Es parte de la vida, hermanos. Y dentro de la vida misma, dentro de esa vida, estamos nosotros expuestos a ser lastimados y a ser agredidos, a ser menospreciados, a ser excluidos, humillados. ¿Y alguien ha pasado por esa situación? Probablemente en casa estemos pasando por esa situación. Puede haber de aquí a lo mejor mujeres que su esposo las menosprecia constantemente o las humilla constantemente, o hijos que sus papás constantemente los humillan, o padres que están siendo agredidos por los hijos. Entonces es parte de la vida misma que las situaciones se nos van presentando de esa forma. Ahora, aquí está el asunto a tratar, mis hermanos. ¿Cómo es que reaccionamos nosotros ante las circunstancias que se nos presentan en la vida cotidiana, en nuestra casa, en la escuela, etcétera? ¿Cómo es que reaccionamos, hermanos? Y a la luz de la Escritura, el cristiano o el hombre en general tiene dos opciones. Tiene la opción de odiar, como lo hemos visto, pero también tiene la opción de perdonar cuando se nos agrede o cuando se nos lastima. Esto creo que es claro, ¿verdad? ¿Y qué opción es la que nosotros tomamos cuando nos hacen algo que humanamente pudiera justificar un odio? Cuando nos quedan a deber dinero, cuando nos ofenden, cuando nos dicen una mala palabra. Fíjense, culturalmente en nuestro país, en México, el que ofendan a la mamá es una agresión severa, ¿verdad? En nuestro país. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos? O sea, ¿odiamos y reaccionamos de una manera agresiva o perdonamos? Fíjense, yo conocí al Señor en el año de 1996, cuando yo tenía como 8 años. El Señor llamó primero a mi papá, que está aquí presente. Mi papá en el 96 más o menos llegamos al Evangelio, y más o menos después de 2 años mi papá comenzó a servir en un área de servicio, en una iglesia, la iglesia donde estábamos, en un área donde cuidábamos los carros, como aquí está esa área, en ese ministerio. Entonces, después de que él empezó a servir y todo, él mismo me animó a servir, y después de un año, como yo tenía como 11 años más o menos, 12 años, empecé a servir en esa área. Pero como yo no sabía manejar a esa edad, entonces a mí me mandaron a un área dentro de ese servicio, de ese departamento, en donde se lavaban los carros en la iglesia. Era una iglesia grande. Todos los hermanos llegaban con su carro, y si querían que se le lavara su carro, le avisaban al encargado, ¿verdad? Y el encargado me mandó a mí a lavar los carros, porque no podía yo recibirles el carro a los hermanos, no sé manejar. Entonces, constantemente, pues por ser un niño, ni un adolescente siquiera, los hermanos cuando llegaban a dejar su carro y se lo encargaban para que fuese lavado, ellos decían así en voz alta, y estaba yo ahí presente, que me lo laven, pero que él no me lo lave, refiriéndose a mí, porque es un niño y lo va a dejar todo mal. Entonces constantemente eso me pasaba, y yo tenía un líder, o teníamos un líder en ese tiempo, todavía me acuerdo de su nombre, el hermano Rubencito. Pues eso ya tiene 18 años, hermanos, 17 años, que siempre cuando me decían ese tipo de cosas, pues él notaba que yo me entristecía, ¿verdad? Y siempre me abrazaba y me decía: no tomes en cuenta eso, perdónalos. Mira, es más, en una ocasión me acuerdo que cuando me pasó eso, él me dijo: es más, mira, ven, vamos a lavarlo juntos. Y lavó él el carro y todo conmigo, se remangó su traje y todo, y lavamos el carro. Y cuando salió, llegó el hermano por su carro. El hermano pues quedó muy, muy contento, quedó muy bien el carro. Y el hermano Rubencito le dijo que yo lo había lavado. Y no, él lo hizo y quedó muy bien y todo. Entonces, la enseñanza de este hermano a mí me ayudó mucho a perdonar, a pasar por alto, a inmediatamente no tomar en cuenta la ofensa. Porque si no, en ese momento pues yo me hubiese desanimado, y imagínense, ¿no? Y ese es un principio que hasta ahora yo vivo, hermanos. El que cuando surge alguna situación así, pues tratamos de pasar por alto las circunstancias, pero Dios nos va tratando en esas áreas. Las familias que no viven con un estilo de vida cristiano basado en el perdón,
terminan en la ruina, hermanos. Si a ustedes les interesa un poquito saber de las familias, ahí consulten la página del INEGI y se van a dar cuenta que anualmente en México se registran más o menos 150,000 divorcios. En México, 150,000 divorcios. De esos 150,000 divorcios, la estadística habla de que más de 40,000, casi 50,000 divorcios, es por diferencias irreconciliables. Y es que cuando uno va al juzgado civil, hay unos formatos, ¿no? Ahí en internet están, ustedes lo pueden revisar. Y ahí dice, marque la causa de divorcio. Y una causa es diferencias irreconciliables. Entonces nomás le tachan ahí y ya inicia el trámite de divorcio. Entonces noten cómo la falta de perdón o de un estilo de vida basado en el perdón, mis hermanos, es alarmante en sus consecuencias. Esta es una estadística social, netamente, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de no perdonar? La Biblia nos habla que si nosotros no aprendemos a perdonar, estamos poniendo en riesgo nuestra vida espiritual y podemos incurrir en odiar a nuestro semejante, que ese es el tema de la serie. ¿Qué es el odio, mis hermanos? Vamos a recordarlo. Se ha dicho bastante en estos últimos estudios, en las últimas enseñanzas, pero el odio es un sentimiento muy extremo, ¿verdad? El odio en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para describir el odio es la palabra griega miseo, que describe un sentimiento sumamente profundo, un sentimiento muy profundo, muy arraigado, hermanos, en el corazón del hombre. Acerca de esta palabra miseo, que es un sentimiento sumamente arraigado y profundo, la Escritura nos brinda una ilustración muy clara de cómo entender cómo funciona el odio hacia nuestro semejante. Y la Escritura nos brinda una ilustración en la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vamos todos ahí. En este versículo, Hebreos 12, 15, se nos habla acerca de una raíz de amargura. ¿Han oído hablar de ella, verdad? Y esta es una ilustración muy clara de cómo es que funciona el odio, cómo es que opera en el corazón del hombre la raíz de amargura. Estamos en Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la Escritura que, ¿cómo dice ahí? Mirad bien. Esta palabra, mirad bien, significa tengan cuidado. Tengan no solamente cuidado, sino tengan mucho cuidado, o sea, mucha precaución. O sea, ya con estas palabras el texto se convierte en una advertencia, ¿verdad? En un consejo. O sea, cuida mucho o ten extrema precaución, porque no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Aquí la gracia de Dios, mis hermanos, se refiere al perdón y a la misericordia de Dios que todos hemos recibido, ¿verdad? O sea, no se refiere netamente a la salvación aquí, aunque sí tiene que ver con la salvación, pero se refiere al perdón y a la misericordia de parte de Dios. Entonces dice, mira bien o ten cuidado de que no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra que se tradujo aquí como raíz viene del griego chryso, con J, y significa algo profundamente arraigado. Algo profundamente arraigado. La idea que el escritor usó aquí para hablar acerca de la raíz es precisamente la raíz física de un árbol. Es decir, ustedes ven un árbol y ustedes saben que entre más grande sea el árbol, pues más profunda es la raíz, ¿verdad? Si estudiamos un poco acerca de la función en la botánica de la raíz de un árbol, la raíz tiene peculiaridades o particularidades muy interesantes en las cuales nos podemos ver identificados nosotros, porque el escritor nos orilla, nos instruye a estudiarlo. La raíz, mis hermanos, fíjense que se alimenta de los minerales de la tierra en primera instancia, pero si la tierra fuese mala,
o la tierra tuviese sequía o no tuviese minerales, entonces la raíz se alimenta de animales muertos. Y si no hubiese animales muertos en la tierra, la raíz se alimenta incluso de otras raíces, de otros árboles vecinos. Y cuando no hay nada de dónde alimentarse, la raíz busca piedras y absorbe los minerales de las piedras. Fíjense la advertencia que nos está haciendo aquí el escritor de Hebreos, mis hermanos. Esta advertencia es sumamente alarmante porque nos indica que si una persona permite que algo se arraigue en su corazón, como lo es el odio, va a ser muy difícil que pueda ser restaurado sin que le cause dolor, hermanos, o sufrimiento. Esta es una advertencia bíblica. Va a ser muy difícil que una persona que permita que algo que le lastime llegue al corazón y se arraigue y haga ahí su casa y genere una amargura, es algo difícil, hermanos. Les aseguro que hay aquí algunos de ustedes, espero que no, que todavía guardan rencor en su corazón de cosas que pasaron hace 15 años o 30 años. Ojalá que no. Pero hay gente que todavía en su corazón trae cosas que pasaron hace 10, 15 años, que todavía se acuerdan y no pierden oportunidad de recordarle lo que pasó en el pasado. Entonces, esta es una advertencia muy importante, mis hermanos, porque fíjense, la raíz, entre más tiempo pase el árbol o entre más tiempo tenga el árbol, pues la raíz va a ser más profunda, ¿verdad? Entonces, si dejamos crecer un sentimiento de este tipo, la raíz va a ser igual de profunda, hermanos. Y si no aprendemos a perdonar a aquel hermano que nos ofendió, aquel que nos debe 1,000 pesos desde hace 10 años y todavía no podemos perdonarlo, aquella ofensa, entonces hay que ver qué tan profunda está tu raíz. Y te va a doler el que sea arrancada, pero pues porque tú lo quisiste así. Entonces, esta es una solemne advertencia, mis hermanos. Si no perdonamos, es como si alguien llega y te pone un clavo. Entonces, imagínense un clavo de concreto, de esos gruesos, de pulgada, y te ofenden, identifiquen la ofensa como un clavito, ¿no? Entonces, te dan un golpe con el martillo. Entonces, el perdonar es como quitar ese clavo. O sea, quitas el clavo y otro te va a golpear, te van a ofender, pero no va a estar profundo, ¿sí? Y tú vuelves a perdonar y quitas el clavo. Pero si no quitas ese clavo desde hace años, entonces alguien te ofendió y te lo clava. Pero después llega alguien que te ofende y vuelve a dar en el mismo lugar. Y vuelve a llegar alguien que te va a ofender y vuelve a dar en el mismo lugar. Entonces, después de un cierto tiempo, si tú no perdonas, ese clavo va a estar sumamente enterrado, hermanos. Va a estar y va a causar mucho dolor. Les voy a leer una ilustración, una anécdota que encontré, que le llama este autor la cadena del odio. Así le llamo. Ustedes lo pueden buscar en internet, es mucho más amplio y me pareció que ilustra muy bien esto acerca de cómo el odio se puede dejar crecer en la vida de la gente. Les voy a leer esto. Un importante empresario gritó al director de su empresa porque no le había hecho llegar a tiempo la información que requería con urgencia. El director llegó a su casa y al ver sobre la mesa un abundante almuerzo, gritó a su esposa, a quien acusó de estar malgastando innecesariamente su dinero. Su esposa, mortificada por la ingratitud de su esposo, que no era capaz de reconocer el esfuerzo por tenerle un buen almuerzo, le gritó a su vez a la empleada de servicio, a quien se le cayó un plato. La empleada a su vez se desahogó con el perro, al que le dio una patada. El perro, con su rabia, salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por enfrente de la casa porque estaba obstaculizando su salida por la puerta. Esta señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la herida, y el joven médico le aplicó la inyección
y la mujer gritó tachándolo de incompetente porque tuvo dolor. El joven médico, al llegar a su casa y encontrar en la mesa una comida que no era de su agrado, gritó a su madre quejándose de no encontrar un alimento de su gusto en la cena. ¿Cómo ven hasta aquí la cadena del odio? ¿Qué habrá hecho la mamá, verdad? Fíjense, la madre de este joven, tolerante, con amor y perdonando la áspera e imprudente conducta del joven, acarició su cabeza diciéndole: hijo, te prometo que mañana haré tu comida favorita. Te perdono porque debes haber tenido un día muy difícil. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas una buena noche de sueño. Voy a ser más cuidadosa y te llevaré un té a la cama para que puedas descansar y mañana te sentirás mejor. La mamá bendijo a su hijo, oró por él y abandonó la habitación dejándolo solo con sus pensamientos. En ese especial momento, el hijo recapacitó por haber sido injusto con su madre y ahí se interrumpió el círculo del odio. Fíjense cómo el perdón tiene una relevancia, mis hermanos, en la casa, en todos. Es por ello, mis hermanos, que la Biblia es muy abundante y nos advierte a no tener este tipo de sentimientos o de reacciones para con el prójimo cuando nos ofenden, cuando nos agreden, mis hermanos. La Biblia dice ahí en Hebreos 12:15 que cuidemos que no brote una raíz de amargura, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, verso 15, vayamos ahí léalo. Ahora, la palabra amargura que se usó aquí en el griego significa algo punzante, algo muy agudo, que perfora o atraviesa e implica dolor y sufrimiento, mis hermanos. Es decir, la amargura aquí no habla del sentimiento en sí del hombre que se amarga, sino habla de algo muy puntiagudo, o sea, entiéndase una ofensa, ¿no? Entiéndase algo que te lastima, por lo que dice el significado. Aquí la pregunta sería: ¿qué es lo que a ti te lastima? ¿Qué es lo que a nosotros nos ofende, mis hermanos? Es importante que usted medite en eso, porque si usted identifica qué es lo que a usted lo lastima humanamente, entonces usted va a poder tener el cuidado que nos exhorta Hebreos para que cuando lo lastimen no genere esa raíz. Hay quienes los lastiman que les mientan, hay quienes los lastiman las esposas de los esposos que les hablen mal, hay quienes les lastiman la conducta del hijo, etcétera. Entonces el hombre, el cristiano que ha crecido, que ha entendido esto y que ha entendido qué es lo que le afecta humanamente, va a trabajar y va a pedirle a Dios la ayuda, la guianza, para que eso que le lastima, eso punzante, esa amargura que le lastima, no llegue a echar raíces en su corazón. Hay gente que es bien sentida, ¿verdad? Parecen jarritos de Guadalajara, como dicen. Y no les puede uno decir nada o llegar 15 minutos tarde porque 10 minutos tarde porque les lastima la impuntualidad. Entonces debemos nosotros, hermanos, identificar, ¿no?, las áreas de nuestra vida que nos lastiman y tenemos que solucionarlo. De modo que la exhortación del escritor de Hebreos, mis hermanos, es a que no echemos raíces cuando se nos lastima, cuando nos ofenden, cuando nos agreden. Dice Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Ahora, aquí la palabra contaminado significa afectado en su fe, en su fe. O sea, fíjense cómo lo que te duele, si echa raíces en tu corazón, te va a afectar tu fe. Y vas a caer en desánimo y puedes incurrir en pecar contra el Señor, desanimarte, quererte ir de la iglesia, etcétera. O sea, va a afectar tu fe. Por eso es importante que no echemos raíces en el odio. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Como la Escritura nos dice
cómo vamos a lograr el no llegar a odiar a alguien, o sea, el que lo que nos lastima no eche esa raíz. ¿Cómo? Perdonando, aprendiendo a perdonar, mis hermanos. Volvamos a nuestra cita inicial, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, ¿sí lo está buscando? Mateo capítulo 18. En lo que lo busca, le voy dando un preámbulo. El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es una enseñanza del Señor Jesucristo. Es una cátedra del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador y Redentor, acerca del perdón. El tema que está exponiendo el Señor Jesús en el capítulo 18, todo el capítulo 18 habla del perdón, específicamente entre los hermanos, entre los semejantes. Por eso leímos en el versículo 21 que Pedro se le acercó y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Verdad? Esta fue una duda posterior a la exposición del Señor Jesucristo. Pero vamos a estudiar, vamos a leer el capítulo 18 para ir aprendiendo del Maestro. ¿Sí quiere aprender el Señor Jesucristo? ¿Quién no, verdad? Qué tremendo. ¿Estamos ahí? Muy bien, miren, el capítulo 18, del versículo 1 al 5, el Señor está hablando de la actitud que debe tener el creyente ante una ofensa. Del versículo 1 al 5 del capítulo 18, el Señor Jesús está hablando de esta actitud que debe tener el creyente y usa como ejemplo a un niño. Habla de un niño aquí, mis hermanos, de ser como niño. Vamos a leer capítulo 18, verso 1. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Mandó llamar a un niño. Ahora, aquí niño, en la cultura hebrea, la palabra que se usó aquí es un niño entre 3 y 7 años. Entonces vaya notando o vaya identificando, como si usted estuviera ahí, ¿verdad? El Señor Jesús pasando a un niño entre 3 y 7 años, o sea, un pequeñito. ¿Cómo se comporta un niño entre 3 y 7 años? Bueno, fíjense, hago un paréntesis aquí. Es que era un niño entre 3 y 7 años. Yo me acuerdo que para ejemplificar esta actitud de un niño, que hace como un mes o 3 semanas, el pastor Daniel me habló por teléfono y me pidió de favor que fuera a recoger a su hijo, al más pequeño, al Pablo. Entonces el Pablo tiene 3 años, ¿no? Está chiquito. Y ya lo fui a recoger al kinder y todo, y ya me lo dio la maestra, y como que el Pablo estaba enojado, ¿verdad? Y cuando me ve y le dice la maestra: Pablo, ya llegaron por ti, me dice: no te voy a hacer caso. Estaba bien enojado. Y yo le dije: ¿cómo te portaste, Pablo? No te voy a hacer caso. Digo: bueno, bien enojado el Pablo, ¿verdad? Ya lo subí al carro y todo, lo subí con su mochilita y allí iba, y no encontraba las llaves, y en lo que estaba buscando las llaves, de repente siento que el Pablo me abrazó por atrás, y me abrazó y todo, y hola, Shami. ¿Qué onda con el Pablo, verdad? Y me dice el Pablo: ¿me compras un huevito Kinder? Le digo: ¿y no que no me vas a hacer caso? No, sí te voy a hacer caso. Pero siempre me acuerdo de ese ejemplo del Pablo, porque esa edad tenía un niño que el Señor Jesús les puso el ejemplo. Y en esa conducta de él, pues yo vi pureza, hermanos, ¿verdad? Entonces, vaya entendiendo al Señor Jesús lo que quería decir. Dijo el Señor Jesús, en el verso 2 dice que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo a los discípulos, a los adultos, los que ya estaban grandecitos, ¿verdad? De cierto les digo
que si no se hacen o se vuelven como uno de estos niños, ¿qué les dijo? No entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera, añade el Señor Jesús, que se humille como este niño, ¿qué pasa? Ese es el mayor del reino de los cielos. O sea, el capítulo 18 está hablando de perdonar, hermanos. ¿Cómo es un niño cuando se pelea con otro niño de su edad? O sea, se pelean y se enojan y por los carritos y todo, y a los 5 minutos, ¿cómo están? Es como si nada, jugando, se abrazan, ya se están dando de besos. Mi hermanito, te amo, y vamos a jugar y todo. Así es un niño. No está hablando el Señor Jesús de que seamos infantiles, hermanos. Está rescatando el Señor Jesús virtudes esenciales de un pequeñito que nosotros debemos de aprender y debemos de observar. Y así quiere que seamos el Señor Jesús cuando alguien nos ofende, hermanos cristianos. Que te ofendan y te puede doler al momento. Airaos, pero no pequéis, es otro texto. Pero que en el momento tú perdones de forma natural y sincera, y que inmediatamente puedas reconciliarte con tu hermano y estar con él como si nada hubiese pasado, porque así están los niños, ¿sí o no? Entonces, hermanos, luego en el verso 4 el Señor destaca una cualidad particular de los niños: la humildad. Dice que cualquiera que se humille como este niño, fíjense, aquí la palabra humildad hace énfasis en el reconocer que nosotros hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados por la sangre de Cristo? Todos nosotros, mis hermanos. Necesitamos humildad para reconocer eso, y con esa humildad saber que no le podemos negar el perdón a otro que nos pida a nosotros perdón, hermanos. La humildad es una cualidad esencial en la vida del cristiano. Dicho de otra manera, aquello que impide que podamos perdonar es el orgullo, antónimo de humildad, o lo contrario de humildad. Cuando se cierra nuestro corazón y decimos no voy a perdonar, ahí es donde corremos el riesgo de odiar, hermanos, en ese momento. Pero sigamos leyendo. Del versículo 6 al 10, hablando del perdón, el Señor expone acerca de los tropiezos que hay en la vida cristiana. Es decir, los problemas entre unos y otros, los problemas que te pueden llevar a odiar, las pruebas, lo que hemos hablado, las aflicciones, el que algo te lastime a ti. Del versículo 6 al 10 habla de ese tipo de tropiezos. Vamos a leerlo. Y cualquiera que haga tropezar, ¿a quién? A uno de estos pequeños que creen en mí. Aquí esta palabra aquí se refiere a los creyentes que han nacido de nuevo, a los que se comportan como niños, que han nacido de Dios, que han sido creyentes, se refiere a ellos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos creyentes verdaderos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7. Ay del mundo, dice el Señor Jesús, por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Está hablando de la prueba, de la ofensa. O sea, ¿es necesario que nos lastimen, hermanos, sí o no? ¿Es necesario que seamos corregidos y disciplinados, sí o no? Es necesario, dijo el Señor Jesucristo. Dijo el Señor, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Ahora, note esto, el énfasis del Señor Jesucristo en estos dos versos es el condenar, el hecho de juzgar a quienes hacen tropezar a otro. Pero la pregunta aquí es, ¿quién está condenando? ¿El Señor Jesús o los apóstoles? El Señor Jesús está condenando, ¿verdad? Sí está aquí, ¿verdad? ¿No se ha dormido? Ok. El Señor Jesús está condenando aquí, no son los apóstoles. Entonces el Señor Jesús dice, ay de aquel que haga tropezar a un verdadero creyente, es decir, que lo haga apartarse del camino, que lo haga pecar a causa del dolor que le causó alevosamente.
Es decir, ustedes como cristianos, hermanos, que ya llevamos años en el cristianismo algunos, ya discernimos lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? En términos generales. Entonces, si usted le hace un mal a su prójimo, ya no lo ignora. Entonces, hay de aquel que haga tropezar a un verdadero creyente, o que cause un pesar en él. Fíjense, hasta aquí vemos cómo el Señor condena a aquellos que hacen tropezar a otro, aquellos que procuran hacer mal o lastimar a alguien. Pero fíjense, note algo. Aquí hay un énfasis muy importante, porque está hablando de los tropiezos, de la ofensa unos con otros. El apóstol Santiago habla del juzgar a los demás. No sé si usted lo ha leído. Y dice Santiago, si no mal me recuerdo, ¿por qué te haces juez de tu hermano? Porque juez hay uno. Tú no eres hacedor de la ley, dijo Santiago. El hacedor de la ley es Dios y Él es juez. Dice Santiago, el juez está a la puerta. ¿Qué significa esa expresión del juez está en la puerta? ¿Alguien de ustedes, papás que están aquí, tienen 2 hijos? ¿Al menos 2 o más hijos? A ver, levanten su mano los papás que tengan 2. Ok, ¿les ha pasado que tienen 2 hijos? ¿Les ha sucedido que un hijo le pega a otro y lo han visto, pero que no ven que ese golpe fue una reacción de lo que el otro le hizo? Y que nada más ven al segundo y que le dicen, ¿por qué le pegas a tu hermano? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Y qué dice el hermano? Pero tú no viste lo que me hizo mi hermano. Entonces, ¿ustedes qué le dicen como papás? A ver, ¿qué le dicen al que le pegó al primero? ¿Qué le dicen al segundo del primero? Algo así como que, ¿y yo estoy pintado o qué? ¿Sí o no? O sea, ¿cuál es la instrucción? Dame la queja a mí. No le estás pegando a tu hermano. A mí dame la queja y yo voy a... A eso se refiere el apóstol Santiago cuando dice el juez está a la puerta. O sea, alguien te ofendió, tú no tienes que desquitarte. El juez está a la puerta. Alguien te ofendió, tu obligación y tu responsabilidad delante de Dios no es vengarte o tener una reacción inadecuada. El juez está a la puerta. ¿Acaso Dios no es omnipresente? ¿Acaso Dios es ciego, hermanos? Él está viendo. ¿Y por qué entonces reaccionamos de esa manera con nuestro hermano? O sea, ¿que no eres hijo de Dios o qué? Porque un hijo de Dios va con el Padre y le dice, oye, Señor, mira a mi hermano. Entonces, la pregunta aquí en Mateo 18 es, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que cuando alguien intente hacerte tropezar o te lastime o te haga algo, tú no tienes que buscar la venganza por ti mismo. Él es el que establece el pago justo y el juicio. Y Él dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, mis hermanos. Ay de aquel. Ahora, sigamos leyendo. Verso 8 y 9. El versículo 8 y 9 dan un pequeño giro, porque aquí ya no habla el Señor Jesús de los tropiezos que vienen por los terceros, sino los tropiezos que provienen de uno mismo, porque a veces uno solito se tropieza. Entonces en el verso 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor Jesús? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dijo el Señor Jesús? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjense, aquí está hablando de los tropiezos, pero de los tropiezos que vienen fruto de nuestra naturaleza caída, de los que tropiezan porque quieren tropezar, hermanos. Entonces noten, aquí habla de las cosas que nos hacen caer, y hace énfasis el Señor Jesús en dejar esas cosas que nos hacen caer. O sea, evidentemente el Señor Jesús no está aquí promoviendo la mutilación, ¿o sí?
O el ascetismo. El ascetismo es como ustedes ven los monjes que es con su látigo y se pegan, ¿verdad? Y se golpean y se sajan sus cuerpos y todo. Eso no lo está enseñando el Señor Jesús. No te está diciendo que te cortes tu pie o tu ojo o tu mano. Lo que está diciendo es que te tienes que deshacer de las cosas que te hagan tropezar a ti en tu vida cristiana, que te puedan hacer apartarte del camino. Ahora, cuando el Señor Jesús habla de cortar el pie, de cortar la mano, en el original sí está usando una comparación como si fuese una mutilación, en el sentido del dolor. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, el dejarla nos va a costar y nos va a doler, hermanos, al grado a lo mejor como si te arrancaran un brazo. Y vaya que en esos tiempos no había anestesia, pero es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, algo te hace tropezar en tu vida, tu ojo, que le gusta ver las cosas que no, tu mano, aquí se refiere a las obras, o sea, tu pie se refiere a tu caminar, tu andar en el Evangelio. Algo no anda bien en tu vida, corrígelo, cueste lo que te cueste. Te va a doler, pero tienes que hacerlo, porque mejor te es entrar adolorido que no entres. Entonces, note la sabiduría del Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Del verso 11 al verso 14, aquí habla de la oveja perdida. No pierda de vista el tema del perdón, hermanos, del perdón, no lo pierda de vista. Habla de la oveja perdida que se perdió a causa de los tropiezos. Es decir, una ovejita que está trabajando o batallando porque alguien la ofendió, alguien la hizo tropezar, alguien la hirió. ¿A cuántos de aquí los han herido, mis hermanos? A todos, entre nosotros como cristianos, en su familia. Y aquí está hablando de la oveja que se extravía a causa de esos tropiezos. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, ha venido ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dijo el Señor Jesús. O aquí se traduce cuál es su opinión o qué piensan ustedes. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes, subraye, va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Note en el verso 12 a la ovejita que se extravió. ¿A dónde la fue a buscar el Señor Jesús? ¿O el pastor? A los montes. No la fue a buscar al antro, ¿verdad? No la fue a buscar al mundo, ¿sí? ¿A dónde la fue a buscar? Recuerde que habla del verdadero cristiano, del verdadero creyente. Entonces, note cómo un verdadero creyente que su fe está firme en el Señor, que se ha esforzado, cuando tiene una aflicción, tiene un problema, lo lastimaron, recurre a los montes. Ahora aquí los montes representan los ministerios o los ministros que te guían a Cristo, que te guían al Señor Jesucristo. Porque si decimos nada más que los montes son los ministros, entonces ¿qué de los ministros que no te guían al Señor? ¿No? Y que te guían a las cosas del mundo y al materialismo y a exigirle a Dios algo. Entonces aquí los montes representa, un monte se eleva, ¿verdad? La altura. Entonces el monte representa a alguien o a los ministros que te ayudan a buscar al Señor o a depender del Señor. Entonces la oveja, la que es verdadera oveja del Señor, no va a andar buscando consejo o no va a andar buscando su alivio en otras cosas del mundo que no es en el Señor, hermanos. Todos vamos a tener situaciones difíciles y van a venir tropiezos y van a venir desánimos y van a venir aflicciones, pero si tú eres una verdadera oveja del Señor, entonces tú vas a acudir al Señor siempre y vas a orar dependiendo de Él. Mis hermanos, esa es la conducta cristiana. A esos son los que Jesús va a buscar, hermanos. A los verdaderos creyentes que esperan en Él, que dependen en Él. ¿Qué dice el profeta Isaías? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él da esfuerzo alcanzado. ¿Quiénes?
los que esperan en Jehová, hermanos. Esto es, los que esperan a que Él obre. Cuando Dios calla, es porque quiere que esperes, no que te apresures. Y los que esperan a que Dios obre en algunas circunstancias, sea tu trabajo, tu familia, alguna decisión, incluso a las cosas más fundamentales, a comprar un carrito. Fíjate, uno pudieras preguntar, pues ¿qué relación tiene el perdón con esto? O esperar en Dios con esas cosas. Pero fíjate, Dios, acuérdate, hermano, acuérdese que es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, si tú tienes una muy buena oferta por comprar un auto, que tengas a lo mejor una casa o algo, tú debes antes de esperar en el Señor la respuesta, porque tú no sabes si te endeudas y el día de mañana te enfermas, o tu hijo se enferma, o tu esposa se enferma, y lo que ocupaste por no esperar al Señor en la compra de ese bien era para designarlo a salir adelante en la prueba que Dios te iba a poner. Por eso es que el cristiano va al monte siempre a consultar al Señor. Que se te presentó la oportunidad de un negocio, de un carrito, de todo, vamos a orar a Dios. Señor, esperamos en ti. ¿Y cuál es la clave? Bueno, Pablo dice, una de ellas, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Si tú tienes una paz, has pedido consejo, etcétera, has sido sabio, entonces puede ser de Dios. Pero si no, el Señor quiere que esperes, hermano. Pero note del verso 11 al 14 cómo es que Dios se presenta como pastor de esas ovejas que batallan, que luchan porque los han ofendido, han tropezado y les ha costado trabajo perdonar, pero que son genuinos cristianos, hermanos. Jesús las busca. Y el Señor va y busca a sus hijos y los consuela y se alegra y la cuida. Y si tú te cuesta trabajo perdonar y te han herido de gravedad, tú tienes que ir al Señor, hermano. Y ahí, en el monte, ahí te va a buscar el Señor. Y tú debes buscarlo a Él, porque Él ya nos buscó a nosotros. Y ahí en su presencia, en medio de la adoración, de la alabanza, de la oración, del clamor a Dios, de las lágrimas, tú vas a sentir el bálsamo del Señor en tu corazón. A los que esperan en Él. Sigamos adelante. Del versículo 15 al 20, es muy extenso este tema del perdón. Pero del versículo 15 al 20 encontramos las instrucciones del maestro, estamos en Mateo 18, acerca de cómo debemos ejercer el perdón unos con otros. Ya entra en materia directa el Señor, ¿no? Aquí ya da la instrucción. Fíjense, vamos a ver cómo es que Dios muestra su interés no solo por la persona agredida, sino también por quién, por el agresor, por el que ofendió, por el que lastimó. Vamos a notar eso. Verso 15. Por tanto, dijo el Señor Jesús, es decir, este por tanto es ligado a lo anterior. Recuerde que es un sermón del Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahora aquí la palabra pecar se refiere a cualquier ofensa. Si tu hermano te ofende de cualquier forma, ve y ¿qué? Y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La palabra reprender aquí que usó el Señor Jesucristo, significa enseñar, instruir y restaurar. No significa reclamar, no significa regañar, no significa airarte, no significa pintar tu raya, no significa ley del hielo y todo lo que se les ocurra. Significa enseñar, instruir y restaurar. Ahora, ese es el primer paso. ¿El primer paso cuál es? Ir y ¿qué? Ponerte a cuentas, ¿no? Con tu hermano. Fíjense, mis hermanos, la exhortación bíblica del Señor Jesús cuando alguien nos ofende es a ponernos a cuentas en primera instancia. Hasta este punto, si alguien te ofendió, no aparece el pastor, ¿o sí? No aparece el liderazgo de la iglesia, ¿o sí? ¿Quién aparece? El agresor y el agredido. Noten la madurez a la que el Señor Jesucristo quiere que lleguemos en nuestra vida cristiana.
Entonces está el agresor y el agredido. Y el Señor Jesús dice, bueno, sí, te hizo algo, ve y enséñale, instrúyelo, restáurate con él. Hermanos, procuremos madurar, me incluyo, y hacer este paso antes que la consejería. O sea, para eso está el liderazgo, ¿no? Pero las esposas luego vienen a pedir o acusar a su esposo o a sus hijos o a sus papás y se les pregunta, ¿y ya hablaste con él? No, pues ese es el primer paso. Por ejemplo, si hay esposas aquí que sus esposos las tratan mal, les hablan mal, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Ir y enseñarle, instruirle y restaurarle. Es decir, si su esposo le habla mal, mujeres, ¿saben lo que dice la Biblia en Colosenses 3:19? Ábranle Colosenses 3:19 a su esposo, donde dice, maridos, no sean ásperos con sus mujeres y enséñenle con mansedumbre, repréndanlo y restáurense. El perdón a la manera de Jesús. Si queremos resultados bíblicos, tenemos que hacer o actuar de la forma bíblica. Este es el primer paso. Ahora, en cuanto a reprender, el apóstol Pablo nos habla acerca de cómo debe ser la reprensión. Y dice en Gálatas 6:1, solo anótelo, yo se lo leo, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es decir, si tu hermano te ofendió, causa por la cual puede haber en ti odio, amargura, tú tienes que mostrar la mansedumbre, el carácter de Dios al perdonarlo. Esto es antagónico totalmente a odiar, ¿no lo cree? Ahora, volvamos ahí no pierda la vista de Mateo 18:15. Dice que ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué pasó? Has ganado a tu hermano. Ahora aquí, has ganado a tu hermano significa llevarlo al arrepentimiento. Has logrado que se arrepienta e implica una restauración, hermanos. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Cuando cumplimos con este requisito y entre hermanos llegan al perdón y, oye hermano, mira, me ofendiste en esto, y el otro reconoce, entonces llegan a, no te preocupes, ¿verdad? Adelante, y llegan a la restauración. Entonces ahí queda todo y avanzan una escalinata, un escalón en su carrera cristiana. Paso 2, versículo 16. Ya hicimos el paso 1, ¿no? Vamos al paso 2. Dice el Señor Jesús, mas si no te oyere, ¿qué hay que hacer? Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora aquí, la palabra testigo significa en el original ayudador. Es decir, dice el Señor, si al hermano que te ofendió y que tú tienes algo contra él y él contra ti, ya hablaste con él, ya le enseñaste y no quiere escucharte, entonces vas a tomar a alguien que te ayude. ¿A qué? A restaurarlo. Alguien que te ayude ¿a qué? A enseñarle. Alguien que te ayude a hacer las paces, pues. Es claro esto, ¿no? Este testigo debe cumplir los requisitos que les dije, ser espiritual. No tiene que ser un chismoso. Tiene que ser una persona de confianza espiritual que tenga la capacidad también de enseñar o de instruir al hermano. Pregunta, hermanos, ¿hasta aquí en dónde aparece el liderazgo de la iglesia, los pastores? Todavía no aparece. Todavía no. Usted tiene que tomar a otro hermano que tenga la capacidad de también exhortar, enseñar y hablarle. Por supuesto que en todo este proceso la iglesia le puede ayudar, pero hay que cumplir con los pasos. Ahora, el propósito, ¿cuál sigue siendo aquí? O sea, ya el problema ya no lo tiene el que perdona o el agredido, sino el problema ya aquí, ¿quién lo tiene? El agresor, quien no quiere ser restaurado. Pero el Señor Jesús no dijo que ya el problema lo tiene él y que así lo dejes, ¿o sí?
porque el propósito es la salvación, la restauración. Entonces, noten eso, que cuando los ofendan, ustedes están metidos dentro de la restauración del que los ofendió también. Sigamos adelante. Paso 3. No te escuchó a ti, no escuchó al otro hermano que le enseñó. Entonces, si no los oyere a ellos, ¿qué hay que hacer? Dilo a la iglesia. Ahora, hermanos, esto no significa andarlo murmurando por la iglesia o andarlo diciendo a la iglesia. Aquí la frase dilo a la iglesia son los líderes de la iglesia. Hasta aquí aparece ya la figura pastoral o a quien los pastores deleguen, diáconos, ministros, otros pastores, etcétera. Entonces, si tú fuiste con tu hermano que te ofendió, no lo vas a odiar, vas a perdonarlo, ¿no? Entonces ya decidiste perdonarlo. Ahora hablaste con él, no te aceptó, hablaste con él y otro hermano tampoco. Entonces ya vas con los pastores, los ministros: hermano, mire, ya hicimos esto y esto y esto y no ha cedido. Entonces le ponemos el caso para que nos ayude. Dice en el verso 17 que si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entiéndase el liderazgo de la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, entonces ¿qué? Tenle por gentil y publicano. O sea, ahí ya el liderazgo, el pastorado, si ve que efectivamente el hermano se obstina en no reconocer su error, entonces los hermanos ya lo tratamos como un no creyente. Es decir, tú no has nacido de Dios, no eres un creyente y por tanto hay que tratarte como un no creyente. Si estás sirviendo, debes de sentarte, etcétera. Ahora, este principio del perdón de esta manera, en su contexto, aplica solamente entre quienes, entre hermanos cristianos, entre cristianos. Pero ¿qué de aquellos que nos ofenden que no son cristianos? Porque también nos ofenden personas que no son cristianas, ¿verdad? ¿Qué me dicen de aquel vecino que todos los viernes pone su música a todo volumen y hace sus fiestas? ¿Qué me dicen de aquel de la tiendita que siempre roba y le quita un huevo al kilo? ¿Qué me dicen de aquella persona, aquella vecina que les debe dinero o que les echa la basura? O sea, también nos ofenden. Para eso el Señor Jesús habló también en Mateo 5:43. Solo anótenlo, yo se los leo por causa del tiempo. Mateo 5:43. Yo se los leo. Dijo el Señor Jesús: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amar, bendecir, hacer bien y orar. Ahora, el Señor Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. El prójimo para la nación de Israel o para los judíos eran solamente aquellos que pertenecían a alguna de las 12 tribus, o sea, a alguien que compartía su fe. Y el Señor Jesús les dice: oísteis que fue dicho que amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Aquí el enemigo se refiere a aquel que no compartía la familia o la fe misma, como en el caso de nosotros. O sea, hay personas que no son cristianas, ¿no? Pero el Señor Jesús nos dice: ámalo, bendícelo, ora por ellos y haz el bien con ellos. Esa es la actitud que debemos de tener ante alguien que nos ofende, que no es cristiano. Usted estúdielo a detalle en su casa, mi hermano. Pero vamos a seguir leyendo. Regresemos ahí a Mateo capítulo 18. ¿Qué versículo sigue? 18, ¿no? Este versículo 18 de Mateo 18 ha sido uno de los más mal interpretados dentro del cristianismo, de la doctrina cristiana, por no ser interpretado en su contexto. ¿De qué está hablando el capítulo 18, hermanos? Del perdón. Entonces el Señor Jesús dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. Noten que hasta aquí no menciona demonios, o ha hablado de Satanás el texto, ha hablado de demonios, ha hablado de cosas materiales. ¿De qué habla? Del perdón.
Entonces, aquí atar, la palabra que se usó atar en el griego es encadenar, tener preso o sujetar. Fíjense, cuando el Señor Jesús está hablando de todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, habla de dejar libre, desatar a quien nos ofendió. Es decir, el hermano ya no quiere ser restaurado, entonces tú en ese momento lo desatas, lo dejas libre, expuesto a la voluntad del Señor, porque tú ya cumpliste, quisiste restaurarlo, quisiste ayudarlo, como lo dijo el Señor, no se dejó, no quiso en la iglesia, entonces te dijo el Señor, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ahora aquí es una advertencia, porque el Señor te está diciendo, si tú guardas la amargura en tu corazón, es como si lo estuvieras atando a ti por no perdonarlo. Y si tú no lo desatas en la tierra, a ti tampoco te desatarán en el cielo. Es decir, tampoco te perdonarán. A eso se refiere el texto, mis hermanos. Es decir, el Señor Jesús dice, si no perdonas a quien te ofendió, si no lo desatas, estás encadenado a él, al odio, a la amargura, y no serás desatado tú en el cielo. Pero si lo desatas con tu perdón, con tu amor, con tu enseñanza, entonces tú serás desatado en el cielo y serás perdonado. Por eso es que cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, Él dijo, perdona nuestras ofensas, Padre, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Es decir, tú a quien no has perdonado, tu hermano, tu hermana, tu cuñada, tu cuñado, estás atado tú, te estás condenando y lo estás atando a él. Y cuando llegues delante de la presencia del Señor, el Señor te va a descubrir eso y te va a decir, aquí tienes una atadura, y no de Satanás ni de demonios, anden atando cosas. Desata a tu enemigo, al que te ofendió. Déjalo libre y sé libre tú. Verso 19. Otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otro texto muy mal interpretado, ¿verdad? Es decir, hermanos, vamos a orar, dice aquí que todo lo que pidiéramos, nos unimos en oración, todo nos lo dará. ¿De qué está hablando el texto, el contexto? Del perdón. Entonces aquí el verso 19 se refiere a el liderazgo de la iglesia que se pone de acuerdo en la disciplina del que no quiere perdonar o del que ofendió y no quiso reconocer. El Señor Jesús dice, otra vez os digo que si dos de vosotros, se refiere al liderazgo de la iglesia, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El énfasis de este versículo es la aprobación de Dios, el respaldo de Dios sobre los líderes espirituales que en la búsqueda de la restauración del que cayó, del que pecó, del que cometió una falta, lo disciplinan. Dios está respaldando la autoridad de la iglesia aquí en este versículo. No quiere decir que nos unamos, hermanos, y que le pidamos a Dios que lo que ustedes quieran, que llueva, que nos dé dinero. Hermanos, aquí dice que nos unamos a orar y que todo, entonces vamos a pedirle que sane el hermano. No, aquí se está refiriendo a lo que pidan, se unan en la iglesia referente al que no ha sido restaurado aún. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjense, espero que los directores de alabanza nunca empiecen las reuniones con este verso, porque no habla de eso. Aquí no habla de que, hermanos, fíjense, si Dios dijo que nos reuniéramos y que todo lo que pidiéramos en su nombre, entonces imagínense si estamos dos o tres reunidos. No, hombre, le podemos pedir cualquier cosa a Dios y Dios nos da lo que queramos. Aquí se refiere a que Dios avala a los que se congregan en su nombre. ¿Para qué? O los que se reúnen en su nombre para la restauración del que ha caído, del ofensor o del ofendido. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro, después de este sermón del Señor Jesucristo, hermanos. Se le acercó Pedro, como que no entendió muy bien Pedro, ¿verdad?
Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Pedro ya se volvió muy espiritual, ¿no? Porque el 7 representa plenitud. Entonces ya se volvió ahí numerólogo en la Biblia, ¿verdad? Todo un experto. Entonces, Señor, 7 veces, porque el 7 es plenitud, y si yo perdono 7 veces me hago pleno. Y ya le dijo Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces, ¿no? 70 por 7 son 490. Ahora, el énfasis no es cuántas veces tenemos que perdonar, sino alguien que es capaz de perdonar 490 veces, hermanos, es porque ya está ejercitado en el perdón. Y Pedro, la pregunta de Pedro era en un día, y la respuesta de Jesús fue igual, en un día. ¿Cuántos de nosotros nos han ofendido 490 veces en un día? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Nos falta estar ejercitados en el perdón. Hay una tradición judía muy, muy bonita que estaba leyendo hace rato, que dice que cuando Jesús habló de esto, de las 70 veces 7 de perdonar, estos judíos, rabinos expertos, estudiaron las últimas 24 horas de Jesús, desde las últimas 24 horas previas a su muerte en la cruz. Y estos expertos judíos, respaldados en la escritura ahí muy bien hecho, no puedo avalar yo esto, pero se ve que hubo mucho trabajo ahí. Esos judíos encontraron 490 ofensas que recibió el Señor en las 24 horas últimas a su muerte, entre palabras que lo juzgaban, físicamente lo agredían, lo menospreciaban. Entonces ellos, en este estudio que hacen, dice cómo el Señor Jesús dijo: ejemplos he dado. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Imagínense una respuesta de este tipo a un hombre como Pedro, con problemas de agresividad en su carácter. Como decimos en México, Pedro era de mecha corta, ¿verdad? Apenas se le cerraban los carros del faraón y el carruaje y ya se bajaba con la espada, ¿verdad? Apenas iba en la barquita pescando y otro compañero le quitaba un pescadito de él, y cómo reaccionaba. Imagínense esta respuesta a un hombre que tiene un problema de carácter, hermanos, como Pedro lo tenía y como muchos de ustedes y nosotros lo tenemos. Esta era una respuesta que implicaba, como lo leímos en el contexto, mucho dolor, el lograr dominar eso, mis hermanos. Sigamos leyendo. El Señor Jesús le explica de manera más detallada, estamos terminando con estos versos, acerca del perdón, y le pone una ilustración. Esta parábola le explica el Señor Jesús a Pedro y le dice: Pedro, en el verso 23, por lo cual el reino de los cielos, hablando acerca del perdón, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? ¿Alguien sabe cuánto es 10,000 talentos, hermanos? Miren, 10,000 talentos no es el caso saber cuánto es de dinero. 10,000 talentos era una deuda impagable. Simplemente a Salomón, el hombre más rico que ha existido sobre la tierra, recibía de ingresos, de impuestos, 660 talentos al año. Entonces alguien que debía 10,000 talentos recibía 660 talentos al año de toda la nación, Entonces alguien que debía 10,000 talentos es una deuda, ¿cómo? Impagable. Como lo es la deuda que a nosotros fue perdonada, impagable. Verso 25, a este que debía la deuda impagable, como no pudo pagar, evidentemente, ¿qué hizo el juez? El rey ordenó su señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dicho sea de paso, esta era la ley. En la ley está escrito que si alguien tenía una deuda y no tenía cómo pagarle, pues iba a ser esclavos.
porque había que tener una justicia. Entonces, ¿cuál era la ley para usted y para mí? La muerte. Todos pecaron, todos están destituidos. Esa era la ley. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué pasó? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, aquel que lo ofendió, aquel que lo trató mal, que le debía 100 denarios, 100 pesos, hermanos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No tengo ni para el pasaje, mi hermano. Verso 30. Mas él, ¿qué pasó? No quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, porque siempre hay testigos, ¿no? Siempre hay testigos que están viendo cómo reaccionas cuando te ofenden, hermanos. Hebreos habla de la nube de testigos. ¿Lo han leído? Tan grande nube de testigos. Ahí se refiere a los padres de la fe, que están observando cómo nos conducimos nosotros como hijos de Dios. No estamos solos, nos están observando. Esa gran nube de testigos, cómo reaccionamos cuando nos ofenden. Y aquí los testigos fueron con el Señor y le dijeron: siervo, Señor, le contaron todo. Entonces, llamándole su Señor, en el verso 32 le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y era una deuda, ¿cómo? Impagable. De modo que este castigo era un castigo eterno. Verso 35. Noten las palabras de Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo ve, mi hermano? Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué les expuso el Señor Jesús acerca del perdón? ¿Se acuerda cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? 18:1. ¿Qué pregunta le hicieron? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? El que perdona, el que sabe perdonar. ¿Quieren ustedes tener un galardón en el cielo? ¿Quieren simplemente vivir la vida eterna con el Señor? Aprendamos a perdonar. Decidamos perdonar y no odiar. Ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos ser trabajados en el perdón? Vamos a orar, mis hermanos, póngase de pie. Solamente el piano.